sino además poder, en este caso, conocer la expresión de diferentes genes en un momento dado, especialmente en el área farmacéutica y en otras áreas como patología. Es de interés la aplicación de estas metodologías para poder concluir alguna hipótesis respecto a algún tipo de anormalidad o bien de formas clínicas, ¿de acuerdo? Entonces, de una enfermedad. Entonces, por ello, la importancia de ello, del estudio, o en este caso, de conocer el fundamento, ¿verdad? Especialmente encontramos esta técnica de SDS-Page como una de las metodologías que se basa principalmente en el fundamento de la electroforesis, es decir, en la migración de propiamente ya sea proteínas o bien de ácidos nucleicos de un polo hacia otro polo, ¿verdad? Esto a través de lo que es un campo eléctrico. Obviamente, pues se requieren de diversos, en este caso, componentes, no solamente pues aquí los ilustrados en la imagen, sino también pues sustancias químicas, especialmente sales como la acrilamida y la bisacrilamida, que son especiales para la formación de estos geles. Una de sus desventajas propiamente de esta técnica es la toxicidad que puedan tener estos agentes químicos, especialmente por eh, sus reportes en la inducción de cáncer. Por ello es una de las desventajas. Afortunadamente, nosotros podemos ya adquirirlos de forma comercial sin la necesidad de estarlos preparando. Principalmente en la preparación es donde se formaban especies reactivas que tenían una gran capacidad carcinogénica. Entonces, ya pues actualmente podemos nosotros comprar estos famosos cassettes que tenemos aquí y ya pues obviamente al tener nuestra cámara de electroforesis, pues nada más colocamos el buffer y se hace el corrimiento, obviamente antes con la colocación de la muestra. Y listo, ya nosotros podemos en este caso poder separar las diferentes sustancias encontradas en una muestra, que pueden ser especialmente proteínas, pero también se pueden aplicar a lo que son ácidos nucleicos. Dependiendo del material o de la naturaleza de la sustancia, son denominados, pues en este caso, el tipo de corrimiento, ¿ok? Algunos se conocen como Southern Blood, que es en este caso refiriéndose a los ácidos nucleicos, y por otro lado encontramos al Western Blot, que es prácticamente refiriéndose a las proteínas. Entonces de ahí pues encontramos este tipo de connotaciones un poco pues ah, pues un poco quisquillosas por parte de los investigadores, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, chicos? No, profe. Chicos. Ok, entonces pues encontramos estos. El Southern especialmente es para ADN, el Western Blot pues es para proteínas y el Northern Blot es para lo que son RNAs, si no me recuerdo. Entonces encontramos estas tres técnicas importantes para poder pues separar propiamente ya sean ácidos nucleicos o bien proteínas. ¿Ok? Y pues obviamente es el fundamento mismo, obviamente la migración de estas sustancias con base a un campo eléctrico y obviamente el tamaño y carga de la sustancia. Entonces no hay como que mucha diferencia con la electroforesis, ¿verdad? Nada más lo que cambia es el soporte. Obviamente estos soportes pues nos ofrecen pues ciertas características, especialmente dominios o secuencias, algunas hidrofílicas, algunas hidrofóbicas, algunas que pueden interactuar electrostáticamente y también, pues en este caso, favorecer la migración de la sustancia, ya sea péptido, ya sea ácido nucleico, sobre esta matriz, ¿de acuerdo? Al final, pues nosotros vamos a obtener un patrón electroforético, como el que teníamos aquí en la imagen,
Este patrón electroforético no está aquí. Aquí está. Este patrón electroforético que nosotros obtenemos en estos geles pueden ser pues leídos por una de estas placas como si fueran escáneres de documentos, pero que a final de cuentas estos escáneres son especiales porque incluyen un software que permiten el análisis individual de cada una de estas líneas. Y finalmente ese análisis pues va a permitir en gran medida el análisis de estas líneas que tenemos aquí, en gran medida la cuantificación propiamente de la concentración de esa proteína o de ese ácido nucleico que encontremos. Entonces, actualmente estos escáneres pues son pues una gran ventaja y pues traen consigo pues lo que es la miniaturización de metodologías. Ya no tenemos que usar esas celdas, por ejemplo, que nosotros ocupábamos en bioquímica 1 o bioquímica 2, esas celdas para cuantificar volúmenes grandes, que eran 1 mililitro, 2 mililitros. Aquí no, ya nada más con la línea, con esta bandeo, ya podemos nosotros conocer la concentración de determinada proteína, de determinado analito. Entonces, es una de sus grandes ventajas, ¿verdad? Obviamente, estas pues han ido cambiando con el tiempo y pues ahora pues ya tenemos la electroforesis capilar, que es aún más precisa y se necesitan volúmenes mucho más pequeños de lo que nosotros podemos ocupar aquí, ¿ok? Entonces, con el tiempo pues se van cambiando, mejorando estas metodologías. Obviamente, algunos de ustedes quizá en el futuro los ocupen o bien hagan referencia a algún tipo de prueba, especialmente aquellas, por ejemplo, en las cuales se requiera conocer la concentración de una hormona, la concentración quizá de algún tipo de proteína específica, y obviamente es ahí donde entran en juego este tipo de metodologías. ¿De acuerdo? Si ustedes quizá alguna vez han revisado sus análisis clínicos, habrán visto que en la parte inferior de los resultados nos muestran siempre el tipo de metodología que ocupan para realizar el diagnóstico. Entonces es por ello pues muy importante también considerarlas, ¿ok? Y por ello también hay que ser muy críticos en el momento del análisis de los estudios, porque pueden existir metodologías que parezcan novedosas, pero que quizá no nos ofrezcan sensibilidad, especificidad, ¿de acuerdo? Entonces, también es importante considerar ese aspecto, porque también pueden estar relacionadas con un diagnóstico falso positivo o bien falso negativo, ¿ok? Entonces, tienen que considerar todos esos aspectos, jóvenes, en su futuro médico, en su práctica médica. Entonces encontramos finalmente que estos geles pues pueden ser en este caso utilizados para realizar este tipo de inmunotransferencias, por ejemplo los Western Blot, los Northern Blot, los Southern Blot, especialmente estos se realizan a través de lo que es la transferencia del material separado en nuestro gel hacia lo que es una membrana, usualmente de nitrocelulosa. Existen otro tipo de membranas, además de las de nitrocelulosa, que pueden ser ocupadas, pero que a final de cuentas nos van a ofrecer esta transferencia, ¿ok? Simplemente es como un copiado del gel a nuestra membrana, ¿ok? También es a través de lo que es un campo eléctrico, ¿ok? Son técnicas muy sensibles que obviamente requieren de este campo eléctrico para la transferencia de estas sustancias, ácidos nucleicos, ácidos, proteínas hacia nuestra membrana, ¿ok? Obviamente nosotros en ocasiones pues no vamos a notar que están ahí esa transferencia, ¿ok? Y por lo tanto pues requeriremos de reveladores, ¿verdad? Sustancias que tienen la capacidad de revelar este patrón de líneas de, en este caso, que han sido copiadas. Entonces vamos a ocupar reveladores. Entre ellos pueden ser, por ejemplo, colorantes que tiñen proteínas o bien anticuerpos marcados, en este caso con enzimas, es decir, anticuerpos con una peroxidasa u otro tipo de enzima que pues, usualmente son dos muy comunes. La peroxidasa de rábano, por ejemplo, es una de las más comunes, entre otra que ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero aquí en final de cuentas, pues
nos ofrecen esa ventaja, ¿ok? Nada más se generan, en este caso, estas líneas, se añade el anticuerpo, una solución de anticuerpo, o se sumergen dentro de un recipiente con esta suspensión de anticuerpo, y finalmente se deja, en este caso, lavar, se lava posteriormente para retirar el excedente del anticuerpo marcado, y ya finalmente se le añade lo que es, en este caso, el famoso sustrato, o bien otras sustancias que permitan visualizar estas líneas, ¿verdad? Entonces, eso es lo más específico, y obviamente, como vemos ahí en la imagen, pues son líneas muy específicas con un patrón muy específico, ¿verdad? Lo que les mencionaba, la membrana se lava, se bloquea, por ejemplo, aquí para pues bloquear esos espacios, y finalmente se les añaden diferentes tipos de anticuerpos. Algunos anticuerpos, pues dependiendo, pueden ser, en este caso, utilizarse diferentes metodologías con varios anticuerpos, pero finalmente encontramos anticuerpos que tienen una enzima, ¿verdad? Se les añade el sustrato, y finalmente este sustrato pues va a ayudar a generar un color, ¿verdad? Típico para la detección de, en este caso, alguna sustancia, alguna proteína específica. ¿Ok? Regularmente estos pues también pueden ser, en este caso, capturados a través de estos escáneres que les he mencionado, y finalmente poder realizar el diagnóstico. De hecho, el Western Blot pues es una de las técnicas que anteriormente se utilizaban como diagnósticas para VIH. Actualmente, pues ya existen otras técnicas, aún con mejorías, que nos pueden, en este caso, ayudar al diagnóstico de VIH. ¿Ok? Seguramente ustedes habrán ya revisado la carpeta de herramientas, chicos. ¿Alguno de ustedes ha recientemente utilizado la carpeta de herramientas? ¿No? Ok. Sí, profe. Para los que vayan a exponer quizá VIH, ¿ya tienen exposiciones para virología, chicos? ¿No? Chicos, ¿alguien va a exponer VIH? ¿En micro y para? ¿No? ¿Y yo? No, profe. Todavía no sabemos. ¿Todavía no saben? Regularmente el maestro siempre les deja exponer los temas de virus para este tercer parcial, pero bueno. Si en algún momento a alguno de ustedes les toca, ahí en la carpeta de herramientas hay una serie de documentos que están enfocados en VIH. Y esto pues está muy relacionado con la práctica médica porque son documentos extraídos de la Organización Panamericana de la Salud, y lo cual pues puede ser ventajoso para ustedes para pues poder preparar su clase, especialmente en cuanto son métodos de diagnóstico de VIH, también la relación que tiene el VIH con la tuberculosis, por ejemplo, eh, y también el tratamiento que puede ser útil en el diagnóstico, pues bueno, en estos pacientes diagnosticados con VIH. Entonces, es importante que ustedes puedan, pues, utilizar ese material porque al final de cuentas es para ustedes y es para que puedan ampliarse un criterio, aparte de que sus otros docentes, pues, les imparten. Entonces ahí tienen material para que puedan ustedes, pues, corroborarlo, puedan leerlo. Obviamente es un material fácil de digerir, no es un documento o no son documentos con una extensión, pues, grande para que ustedes puedan tener, pues, aunque sea unos 10, 5 minutos de lectura, y es rápida. ¿Ok? Entonces son documentos, pues, que nos facilitan la vida, especialmente en ese aspecto de diagnóstico clínico, ¿ok? Y de manejo al paciente. Por otro lado, encontramos otras técnicas, por ejemplo, las famosas ELISAs. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de las ELISAs. Obviamente las ELISAs con el tiempo pues han sido simplificadas, y algunas de ellas pues obviamente pues mejoradas, ¿verdad? Es importante reconocer que las ELISAs pues son técnicas que a final de cuentas pues nos pueden ofrecer diferentes, en este caso, características, ¿ok? Dentro de ellas, pues las ELISAs, pues no solamente son ahí ELISAs clasificadas en 4 tipos, sino son ELISAs que obviamente cada una de ellas nos ofrecen
diversos resultados en simplicidad, por ejemplo, que es referente a los reactivos que se utilizan, y pues cada una de ellas varía. Algunas pueden usar 2, 3 reactivos y algunas otras hasta 10 reactivos, ¿verdad? La lectura. La lectura también es otra de las características de las ELISAs, ¿verdad? Algunas ELISAs pueden ser muy fácil de leer o interpretar, ¿verdad? Algunas simplemente con que exista el cambio de coloración es más que suficiente, ¿verdad? Para decir, es positiva o es negativa, ¿verdad? Seguramente aquellos que han hecho una lisa o han revisado videos de estos ensayos de inmunoabsorción, habrán pues en este caso visualizado que pueden ser muy sencillas de interpretar, ¿verdad? El tiempo que se utiliza para realizar una ELISA. Esta metodología nos ofrece un tiempo variado dependiendo del tipo de ELISA. Algunas ELISAs que son muy básicas, ¿verdad? Por ejemplo, las ELISAs directas, pues obviamente nos ofrecen un tiempo de 2 horas, 1 hora y media, cuando mucho. Y las otras ELISAs que suelen ser un poco más complejas, como las de sándwich, por ejemplo, suelen ser pues que nos lleven hasta 3, 4 horas, pero no más, ¿verdad? Entonces, son muy rápidas, son muy precisas, tienen un porcentaje o un alto porcentaje de sensibilidad y también de especificidad. Entonces, esto nos permite, pues obviamente, pues procesar una gran cantidad de muestras, ¿verdad? Porque además, estas técnicas, pues también están relacionadas con lo que les venía comentando, la miniaturización de metodologías. Ocupan un volumen muy pequeño. Si acaso el volumen puede ser máximo de 0,1 mililitro. Entonces estamos hablando de pues casi un volumen muy pequeño. Obviamente pues requerimos de material y equipo ya sea más pequeño, un poco más costoso y obviamente pues de diferentes, en este caso, complementos que son desechables, deben de ser desechables porque las ELISAs al ser precisas, al ser muy sensibles y en este caso específicas, pues requieren de material desechable prácticamente, ¿ok? No podemos estar reutilizando material como lo hacemos en las prácticas de bioquímica, por ejemplo, donde se reutiliza el material. Entonces ahí en estas ELISAs, pues obviamente se requieren de material, pues en este caso desechable. En cuanto a la sensibilidad, pues hay que mencionar que se detectan niveles muy, muy por debajo de lo normal, especialmente microgramos, ¿verdad? Eso se tenía hace, pues, digamos, unos 10, 11 años. Actualmente se sabe que la sensibilidad para las hélices pueden ir hasta los picogramos, ¿verdad? Algo que también es relevante, especialmente algunas ELISAs nos pueden ayudar a la detección, por ejemplo, de las citocinas, ¿ok? Las citocinas que pues habíamos mencionado, por ejemplo, en proteínas recombinantes, si se acuerdan, citocinas, otras proteínas como anticuerpos, entre otras. De hecho, las ELISAs son importantes para el control de calidad de este tipo de productos que ustedes expusieron en este caso, proteínas recombinantes. ¿Ok? Entonces, nos ayudan a realizar el control de calidad, nos ayudan a conocer la concentración de este tipo de proteínas presentes en nuestro, pues, lote de producción y obviamente, pues, de ahí se parte para poder realizar el envasado, la dosificación como tal. Entonces, son una de las técnicas que se consideran para este tipo de procesos, ¿verdad? Los reactivos usualmente siempre son comerciales, obviamente estos son así como los reactivos que nosotros ocupamos, por ejemplo, en las prácticas de bioquímica 2 para la cuantificación de glucosa, para la cuantificación de colesterol, de triglicéridos, entonces son reactivos comerciales disponibles y obviamente nosotros podemos hacer, en este caso, modificaciones a las técnicas estándar ya de ELISAs, y esto para lo que nosotros gustemos, ¿verdad? Pero si ya nosotros estamos dirigidos al diagnóstico, por ejemplo, de proteínas para virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, pues ya son muy específicas, ¿ok? Ya no tenemos que estar ahí batallando con que hay que cambiarle el volumen y esto, ¿no? Ya tenemos un estándar, ¿ok? Obviamente son técnicas, por ejemplo, en el diagnóstico de estas proteínas, como las proteínas
de virus de hepatitis B, por ejemplo, pues ya se tienen ciertos sustancias o en este caso concentrados estándar para poder facilitar el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, siempre vamos a comparar nuestra muestra con un estándar para poder tener pues ahí un panorama que nos oriente al diagnóstico. La seguridad de estos reactivos que se ocupan, pues es importante también señalarlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos no son potencialmente mutagénicos. De hecho, pueden ser un poco tóxicos al contacto con la piel. Por eso se sugiere el uso de guantes cuando se esté realizando la técnica. Y la eliminación de los desechos, pues no es tan, en este caso, pues prácticamente, podremos decirlo, no es tan difícil porque puede ser utilizada como basura común en ocasiones o bien colocadas en la bolsa roja, que pues ustedes saben que la bolsa roja pues es aquella que va a contener particularmente eh, pues trazas o en este caso volúmenes de muestras biológicas, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar ahí que es en este caso pues menos dañina que utilizar otras, ¿verdad? Otras técnicas. Es importante que pues no se requieren tampoco pues equipos costosos, no se requieren prácticamente laboratorios de primer nivel, sino pues nosotros podremos hacer una lisa en una mesa de laboratorio de la escuela, entonces sin problema, ¿verdad? Nosotros pues obviamente en cuanto a la medición, como hemos mencionado, pues requerimos pues simplemente nuestros ojitos para observar el cambio de color y en algunos tipos de lisas pues sí vamos a requerir, por ejemplo, de un espectrofotómetro o un luminómetro, que pues también en ocasiones podemos ocupar otro tipo de reactivos luminiscentes para la lectura de estos, en este caso, de estas reacciones. Entonces, es importante contemplar estas características de las ELISAs, ¿verdad? Obviamente, pues nosotros requerimos de una muestra, ¿verdad? Estas muestras, pues deben de ser de cierto, pues en este caso, o cumplir con ciertos parámetros, especialmente que no sean muestras lipémicas, es decir, que no tengan una gran cantidad de grasas. Por ello es importante la toma de la muestra, especialmente la toma debe de realizarse en las mañanas, en ayuno, particularmente cuando se trate de suero o de plasma, y obviamente se contemplan algunas otras características, por ejemplo, la presencia de factores reumatoideos o de proteínas de fase aguda que también pueden alterar el resultado. Entonces también son cosas a contemplar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos, por ejemplo, anticuerpos marcados con una enzima, podemos utilizar, en este caso, estos anticuerpos para generar conjugados anticuerpos antígeno. Y obviamente, como nuestro anticuerpo pues viene marcado con una enzima, se le añade un sustrato, ¿verdad? El cual pues a final de cuentas origina un color, el cual puede ser cuantificable por espectrofotometría. Y al final de cuentas podemos modificar todo esto en diferentes tipos de ELISA, directo, indirecto, sándwich. Obviamente nosotros podemos modificar, por ejemplo, el ELISA directo si nosotros queremos cuantificar un anticuerpo que esté presente en nuestra muestra, ¿verdad? Un anticuerpo neutralizante contra el SARS-CoV-2, por ejemplo. O bien determinar la concentración o la presencia de la proteína spike, que es un antígeno a final de cuentas. Entonces, el ELISA directo puede tener variables en las cuales se detecten anticuerpos o bien antígenos. Entonces, en el ELISA directo se puede hacer esto, también en el indirecto y en el de sándwich. Entonces, para todos los ELISAs podemos modificarlo hacia el antígeno o bien hacia la presencia del anticuerpo. Por eso les mencionaba que es una técnica versátil, versátil en su metodología. Entonces, en el caso de la ELISA directa, por ejemplo, nosotros podemos tener estas microplacas que son como mini tubitos de ensayo. Estos mini tubos de ensayo pueden estar sensibilizados con un antígeno o bien con un anticuerpo, como vemos aquí en la imagen. De hecho, aquí en la imagen ejemplifican a un antígeno, ¿verdad? Presente en una muestra biológica. Aunque no necesariamente puede ser un antígeno de muestra biológica. Nosotros podemos sensibilizar esta placa con cualquier tipo de antígeno.
¿de acuerdo? Podemos ponerle, por ejemplo, albúmina, podemos ponerle nosotros ovoalbúmina, caseína, por ejemplo, o bien otra proteína, la proteína tau, por ejemplo, un concentrado de proteína tau, u otros tipos de proteínas pueden estar aquí sensibilizando esta placa, y obviamente se hacen bloqueos, se añaden en este caso otro tipo de proteínas ajenas a nuestra reacción y que bloqueen estos espacios vacíos que han quedado en este caso disponibles. Y finalmente se les añade pues el anticuerpo marcado. Este anticuerpo marcado que pues obviamente tiene una enzima regularmente. Y obviamente el anticuerpo pues va a detectar al antígeno que nosotros queramos distinguir. En este caso, por ejemplo, habíamos mencionado la proteína tau, si es que se encuentra disponible, ¿verdad? Y al final de cuentas se añade el sustrato. Este sustrato puede cambiar el color y obviamente puede ser leído. Es tan fácil el ELISA directo, ¿de acuerdo? En el caso del ELISA indirecto, por ejemplo, pues vemos que se usan 3 tipos de componentes. Nuestro antígeno, que está adherido a nuestro mini tubo de ensayo, o nuestra microplaca, un anticuerpo, que usualmente es un anticuerpo que está presente en la muestra. Este se utiliza regularmente para buscar un anticuerpo en la muestra biológica, sueroplasma, por ejemplo, y obviamente un anticuerpo marcado, ¿verdad? Es un anticuerpo secundario, ¿ok? Este anticuerpo secundario, pues obviamente requiere de un sustrato a final de cuentas. Como vemos aquí en la imagen, seguimos, ¿no? Entonces tenemos nuestra placa, nuestro microtubo, pues adherido con un antígeno, se añade la muestra biológica. Esta muestra biológica, pues al final de cuentas contendrá el anticuerpo que reconozca específicamente a estos antígenos, se lava, por ejemplo, aquí, y se añade el anticuerpo con la enzima. Nuevamente se lava para retirar excedentes de anticuerpos que no se hayan unido y finalmente se añade el sustrato. Este sustrato pues va a cambiar el color, como vemos aquí en esta imagen. Cambió de un color pues claro a un color amarillo, ¿verdad? Y esto puede ser cuantificado a través de un espectrofotómetro y simplemente con nuestro ojito. Ah, hubo cambios, positivo, ¿ok? No sabemos en qué cantidad, pero fue positivo. Entonces, podemos nosotros hacerlo si es que no contamos con un espectrofotómetro. Y este es el famoso ELISA indirecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está utilizando indirectamente un anticuerpo marcado para cuantificar aquel que ya se encuentra unido, ¿verdad? Que tenemos aquí. Ese es, aunque, pues recuerden, el ELISA directo, pues no solamente cuantifica antígenos, nos ayuda a cuantificar la concentración de anticuerpos presentes en una muestra, también nos ayuda a cuantificar, por ejemplo, la presencia de antígenos en una muestra, ¿ok? También es importante mencionarlo. El de sándwich, en el de sándwich, pues es pues muy fácil, muy parecido a los anteriores, solamente que aquí cambia un poco. Usualmente, el de sándwich no es un antígeno el que se encuentra recubriendo la placa, sino más bien un anticuerpo, ¿de acuerdo? Este anticuerpo va a reconocer un antígeno. El antígeno puede ser una proteína o bien puede ser un anticuerpo, porque también los anticuerpos se pueden comportar como antígenos, ¿ok? Obviamente hay etapas de lavado, se añade la muestra que va a contener nuestro antígeno, ¿verdad? Y obviamente se añade nuevamente o se hace un lavado para quitar ese antígeno excedente y se añade posteriormente el anticuerpo marcado. Este anticuerpo marcado, pues obviamente se le va a adicionar posteriormente un, en este caso, sustrato para que podamos observar si hay cambio de coloración. Si ustedes notan, pues el ELISA Sandwich, pues simplemente es, en este caso, una capita de anticuerpo, después nuestro analito a cuantificar y posteriormente un anticuerpo marcado. Por eso se le conoce como ELISA Sandwich. ¿Ok? Entonces ahí tenemos pues nuestros diferentes métodos que tenemos, alternativas, por ejemplo, por ejemplo, la detección con streptavidina, por ejemplo, o biotina, ¿de acuerdo? Y la detección a través de la lectura de la placa en un espectro o bien de forma visual. Entonces, es la única característica que tiene el sándwich, a diferencia de los indirectos
o bien de los directos. Entonces simplemente yace en estas características muy sutiles, pero que a final de cuentas nos proporcionan una gran, en este caso, información, ¿verdad? Usualmente para el Elisa Sandwich, pues ya existen también, en este caso, kits comerciales que nos facilitan la vida y obviamente, pues, facilitan, facilitan mucho la rapidez, ¿verdad? Y el costo. Entonces, con esto concluimos parte de lo que son metodologías que son, pues, importantes para nuestro conocimiento. Seguramente algunos de ustedes habrán visto estas metodologías en Inmuno. Bueno, con nosotros no lo vimos, Adriana o Menomena, pero pues quizá con los otros compañeros habrán visto con sus respectivos docentes estas metodologías, que son muy sencillas, no tienen mucho de rareza, pero que nos permiten cuantificar, pues precisamente y en una baja concentración, diferentes, en este caso, antígenos o bien anticuerpos. Entonces, si nosotros queremos corroborar, por ejemplo, en este caso, alguna prueba rápida, podemos utilizar alguna de estas que son más sensibles y más específicas. ¿Ok? Recuerden que en ocasiones las pruebas rápidas pues pueden darnos falsos positivos y también falsos negativos. Y por ello es importante la corroboración a través de técnicas o metodologías más precisas. Muy bien, entonces dentro de nuestro siguiente tema, pues encontramos división celular, muerte y regulación de la expresión génica. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ello. Seguramente nosotros ya hemos revisado, por ejemplo, muerte celular o división celular. Entonces, no es un tema nuevo para la mayoría, solamente es para recordar de que existen este tipo de sucesos, de procesos moleculares de división celular, ¿verdad? ¿Cuál es la función de la división celular, jóvenes? Jonathan, Adriana del Razo, cuéntenos, ¿cuál es la función de la división celular? Chicos, ¿alguno sabe cuál es la división? ¿Cuál es la función? Lo de división celular es el proceso en el que de una se dividen a dos células hijas, ¿no? Ok. ¿Y qué otra función tienen? ¿Alguien más puede contestar? Cuando estamos hablando de mitosis, ¿cierto? Como Por ejemplo, regeneración celular, puede ser de la piel, que es la que más se descama ok, y se sigue en la desgastando. producción de diferentes epitelios, muy bien, para el Ujú. mantenimiento de epitelios. Fer, ¿qué más? Pues también podría ser como preservar los genes y así también como la diversidad. Así es, algunos nos ofrecen, o en este caso algún tipo de división celular nos ofrece diversidad, ¿verdad? La diversificación de genes. ¿Y qué más? ¿Qué más nos ofrecen? También la diferenciación. Algunos nos permiten diferenciación, exacto. Entonces, la división celular no es un proceso simplemente de que, ya, nada más nos ayuda a dividir células. No, de hecho hay un trasfondo que especialmente están relacionados con la renovación celular, la diversificación y finalmente la conservación también de genes, porque al final de cuentas algunas células se dividen para finalmente algunas otras morir, ¿verdad? Y también durante la división celular pueden ocurrir diferentes cambios, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, en el caso de linfocitos T y B, especialmente para los B, la división celular pues nos permite pues generar células con una mejor afinidad o con mejores características a las originales. Si recuerdan esa parte de, por ejemplo, de
incremento de la afinidad o el cambio de clase, que son particularmente importantes en el caso de linfocitos B y prácticamente para la respuesta inmune adaptativa. Que sus compañeros de décimo ya cerraron la avenida Politécnico. ¿Qué cosas? Muy bien. Bueno, entonces continuamos con la división celular. Dentro de ellas encontramos aquella conocida como mitosis, ¿verdad? Pero no sin antes recordar que Rudolf Virchow, pues, mencionó o propuso que toda célula procede de otra preexistente por división de esta, ¿verdad? Y por esto se considera que la célula, pues, es la unidad de origen de todos los seres vivos, ¿verdad? Entonces, seguramente esto ya lo han revisado, por ejemplo, en anatomía patológica. De hecho, Rudolf Virchow, pues, es el padre de la patología. Entonces, es considerado así. Continuando, pues tenemos que el ciclo celular es un mecanismo, pues prácticamente que realizan todos los seres vivos y que pues ocurre secuencialmente, dividido en diferentes fases y también en diferentes etapas, y que además pues, ayuda a que la célula pueda duplicar su material genético y que durante pues puedan haber etapas o fenómenos de recombinación o diversificación, ¿verdad? Además, es importante que este material pues sea repartido equitativamente, porque si no, de otra manera, pues ocurrirán cierto tipo de anomalías cromosómicas, especialmente aquellas denominadas numéricas, ¿verdad? Especialmente las trisomías, tetrasomías, entre otras. También es importante, pues en este caso, que existan cierto tipo de componentes que regulen el ciclo celular, porque de ello depende que una célula conserve una integridad, ¿verdad? Esa integridad pues debe de ser pues corroborada por proteínas especialmente reguladoras del ciclo celular, algunas denominadas proteínas como la RB, proteínas inhibidoras de sinasas, que son prácticamente aquellas que regulan el ciclo celular, ¿verdad? Entonces, es importante pues considerarlas. Usualmente existen algunas fases que nosotros llamamos, pues en este caso, las fases G1, las fases S, la fase G2 y la fase M, ¿verdad? Que son especiales del ciclo celular, especialmente durante la mitosis, pues encontramos estas, ¿verdad? También la mitosis pues está pues, contemplada en diferentes subfases, entre ellas la profase, la metafase, la anafase, telofase y la citocinesis, que son especialmente subfases de la famosa mitosis. Dentro de cada una de estas fases, como vemos en la imagen, suceden diferentes eventos, ¿verdad? Usualmente en la fase G1, la célula crece y realiza sus actividades especializadas. En la S, la replicación del ADN y la duplicación de cromosomas. En la fase G2, pues la célula crece y se condensa gradualmente su cromatina. Y en la fase M es donde en este caso, esas hermanas cromátidas, pues prácticamente se separan y se reparten de forma equitativa a las células hijas, ¿verdad? Entonces, esto atravesando por diferentes subfases, entre ellas profase, metafase, anafase, telofase y finalmente hasta llegar a la citocinesis. Usualmente para que pueda ocurrir la fase G1 o la fase de descompactación del ADN, ¿por qué? Porque el ADN, pues sabemos perfectamente que está densamente compactado en el núcleo y pues obviamente se requiere de que ese ADN se vuelva más laxo, más accesible para los componentes o para lo que son estas enzimas que realizan la replicación del ADN, ¿verdad? Porque obviamente se tiene que replicar el ADN. Y por ello, pues se requieren de diferentes factores que induzcan esta fase G1,
No es como que suceda de la noche a la mañana y así nada más por sus propios méritos, ¿verdad? Sino que se requieren factores inductores. ¿Cuáles son estos factores inductores? Pues son factores de crecimiento. Existen diversos factores de crecimiento, ¿verdad? Entre ellos, pues los más comunes que seguramente ustedes en inmuno conocieron, el epidermal, por ejemplo, es uno de los principales, o bien citocinas como la hormona del crecimiento, que prácticamente pues es una proteína que favorece pues la mitosis. Entonces también es importante considerarlo, ¿ok? Existen otro tipo de factores que obviamente pues incluyen las citocinas, entre ellas la somatotropina, por ejemplo. Encontramos, por ejemplo, a citocinas como la interleucina 2, la interleucina 4, la interleucina 6, la interleucina 7, la 11, la 12 también, que también actúan como factores de crecimiento, los factores estimuladores de colonias también ahí encontramos, entre otros muchos más. Son diversos, ¿verdad? Todos ellos que van a hacer, van a favorecer la expresión de genes para ciclinas, para, en este caso, sinasas dependientes de ciclinas, que tenemos aquí la CDKs, por ejemplo, y obviamente, pues se requerirán de otro tipo de componentes que se activen, ¿verdad? Entre ellos, lo que son factores, en este caso, transcripcionales específicos o factores de transcripción específicos, como los E2F, que son importantes, ¿verdad? Dejen, pongo el mute, dejemos que pase el tren y continuamos. Muy bien, chicos, continuamos.
Entonces, sí entendemos que se requieren de factores de crecimiento o factores que estimulen la mitosis, chicos, o la división celular, sin importar si es mitosis o meiosis. Jóvenes, ¿están ahí? ¿Ya se me quedaron dormidos? No, por favor, que ¿O están pensando en el paro? sí. ¿También? Ok, no lo piensen tanto. Aún no les toca la elección de plazas. No llore, María Fernanda, no llore. Todavía les quedan unos, ¿qué? ¿3 años? 3 años, ¿no? Para la elección de plazas, algo así. Entonces, todavía no se preocupen por ello. Entonces, continuando con ello, estos factores transcripcionales que son activados, por ejemplo, este que es muy común en la división celular, el E2F, tiende a inhibir a una proteína, ¿verdad? Como vemos aquí, en este caso la proteína involucrada, pues es la ERB. Esta proteína ERB, por ejemplo, es un inhibidor, ¿verdad? Es un inhibidor de pues en este caso, de la transcripción de algunos genes relacionados con la fase de síntesis, como vemos acá en la imagen. Entonces, usualmente la RB siempre la vamos a ocupar o la vamos a encontrar unida a este factor transcripcional, pero cuando es activado, esta proteína RB, pues queda suelta. Y quien se fosforila, pues en este caso, pues va a ser parte de esta proteína RB que nosotros vemos aquí, y que finalmente al fosforilarse, pues suelta nuestro factor transcripcional y pues por ende permite que puedan, en este caso, expresarse genes relacionados con la fase de síntesis, ¿verdad? Hay una activación. Obviamente es un principal o una principal proteína supresora de tumor, la RB. De hecho, RB significa retinoblastoma. Y esto particularmente porque fue hallada como una proteína alterada en esta enfermedad, en el retinoblastoma, que es un tipo de cáncer, ¿ok? Un cáncer que afecta prácticamente al componente ocular. Y por ello, pues le pusieron esta proteína RB, ¿ok? RB se encuentra en todas las células, entonces es un protagonista esencial de la división celular y obviamente como supresora de tumor. Por ello, la importancia de conocerlo. Ustedes que cursaron embrio, quizá con el doctor Candelas, seguramente habrán escuchado de la proteína RB, ¿verdad? Si no, pues seguramente en alguna otra clase de cáncer, por ejemplo, en inmuno, la habrán escuchado, o bien cáncer, por ejemplo, en fisio, no sé si en fisio vean parte del ciclo celular, pero seguramente la habrán mencionado. Si no, de todas maneras ya la conocen, la van a volver a retomar o quizá ya la retomaron en anatomía patológica, ¿verdad? Finalmente, pues tenemos que nuestra fase de síntesis, pues es importante porque nos permite duplicar nuestro material genético, ¿verdad? Duplicarlo de una manera exacta. En dado caso, por ejemplo, en la mayoría de las células somáticas, sin alterar sus características en la secuencia de nucleótidos, dando origen a dos cromátidas, las famosas cromátidas hermanas, que finalmente van a permanecer unidas por el famoso centrómero. Alguien en su examen del segundo parcial dibujó el centrómero, dibujó todo lo que es, en este caso, los microtúbulos y todo esto, ¿verdad? Entonces, es importante mencionar que, pues ahí es donde se van a unir estas cromátidas hermanas y que a final de cuentas, pues serán, en este caso, el punto que pueda ser utilizado para atarse al cinetocoro, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar este punto importante. La fase de preparación para la división celular, especialmente en la fase G2, la célula pues verifica si se ha completado la fase S de forma correcta y decide entrar pues a la fase de mitosis y se inicia la condensación gradual de la cromatina, que es un proceso inverso a la fase G1 o la fase de descondensación, ¿verdad? Que habíamos visto que pues permitía la fase G1
que el material genético fuera más accesible para permitir la replicación del material genético. Encontramos la fase M o la fase de compactación y división, que usualmente puede ser dividida en 6 etapas. La profase, pues metafase, anafase, telofase y la famosa citocinesis, ¿verdad? Que es una etapa en donde pues puede ser superpuesta la mitosis. Esto pues para dar origen a lo que es prácticamente la formación de nuestras dos células hijas. Estas etapas, pues, obviamente constituyen una secuencia dinámica. Obviamente, ahí juega un papel importante los microtúbulos para poder, pues, ahí separar las cromatidas hermanas y, obviamente, poder, pues, facilitar la generación de dos células hijas, ¿verdad? Obviamente es importante que cuando inicia la mitosis, los dos centrosomas se separan y cada uno de ellos origina una estructura radial en microtúbulos denominada áster, ¿verdad? Lo que tenemos aquí, como si fueran, en este caso, arañitas, ¿verdad? Son unas patitas de araña, pero generalmente, pues aquí son los microtúbulos que permiten, pues, este tipo de separación. Recordemos que los microtúbulos, en una exposición del primer parcial, mencionaban que pues eran los responsables de parte del movimiento de la célula, pero que también permitía que los organelos pues puedan en este caso ser distribuidos de una mejor manera, ¿verdad? Especialmente los filamentos de actina y obviamente los microfilamentos juegan otros papeles, otras funciones también relevantes en lo que es en este caso la dinámica de los organelos. Por otro lado, pues encontramos las diversas fases, pues ahí la profase, por ejemplo. Aquí pues hemos visto que se caracteriza por la condensación de los cromosomas mitóticos y compactos. Si ustedes notan, pues están distribuidos particularmente en el centro de la célula. Y de hecho la profase, por ejemplo, pues es uno de los principales momentos de la división celular en los cuales se puede realizar el famoso cariotipo. ¿Por qué? Porque pues ahí están concentrados los cromosomas, obviamente eh, las cromatidas hermanas, y nosotros podemos pues contarlos, ¿verdad? O bien realizar pues en este caso algunas técnicas de biología molecular como la hibridación in situ fluorescente, que también nos permiten pues localizar secuencias, en este caso de genes muy específicas y obviamente pues visualizarlas. Entonces la profase y la metafase son dos, en este caso, pues etapas donde podemos nosotros notar alteraciones cromosómicas o bien algún tipo de alteración, pues en este caso genética, ¿verdad? De ahí la importancia del conocimiento de la mitosis. El citoesqueleto también en esta fase se desensambla y el uso mitótico se ensambla. Okay, nuestro famoso uso mitótico. Y el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico se fragmenta, ¿verdad? La envoltura nuclear se dispersa, lo cual, pues, en este caso, pues, nos ayuda al movimiento y separación de estos cromosomas. En la prometafase, pues, obviamente aquí los microtúbulos cromosómicos se unen con los cinetocoros de los cromosomas y los cromosomas se mueven al ecuador del uso, ¿verdad? Como nosotros vemos aquí, los cromosomas, pues, ya se están moviendo, ya no hay una, en este caso, lámina nuclear, y pues se empiezan a emparejar los cromosomas hacia el centro. Si ustedes empiezan a notar, pues ahí vemos el movimiento, ¿verdad? Y obviamente el apareamiento con cada uno de estos usos. En la metafase, regularmente la metafase pues es una característica alineación de estos cromosomas en la parte central de la célula. Obviamente cada uno de ellos están unidos por los microtúbulos cromosómicos en los polos, ¿verdad? Y la anafase. En la anafase, pues obviamente ya, como notamos aquí en la imagen, comienza la separación propiamente de las cromátidas hermanas y obviamente se empiezan a mover hacia los polos opuestos del uso. Son polos, aquí no son polos. Entonces los polos del uso se separan también, es importante mencionar. La telofase. Durante la telofase los cromosomas pues obviamente se aglomeran, como vemos aquí en la imagen. Ya no funciona. ¿Qué pasó?
y se dispersan, ¿ok? Entonces se aglomeran, se dispersan, la lámina nuclear pues se ensambla o empieza a comenzar a ensamblarse, el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico se reforman y las células hijas pues se forman por citocinesis. Y aquí tenemos la citocinesis. En esta imagen, bueno, en este GIF que podemos ver, la célula en división se separan en dos y obviamente la célula se divide en paquetes celulares, en esos dos paquetes. Y obviamente nuestras dos células hijas pues resultan de la mitosis y tienen un contenido genético que es pues equilibrado o equitativo, ¿verdad? Y finalmente pues concluimos esa parte de mitosis y comenzamos la famosa meiosis. En cuanto a la meiosis, es otro tipo de división celular y como había mencionado, por ejemplo, Jonathan, es un mecanismo que no solamente nos ayuda a adquirir o generar, pues en este caso, un estado de recombinación, sino también a fabricar nuevas variantes de genes. Es importante para la diversidad genética, ¿verdad? Obviamente, esta meiosis ocurre principalmente en células germinales, entre ellas los óvulos y obviamente los espermatozoides, y que obviamente pues es de importancia no solamente para la reproducción, sino también para la evolución de las especies. La famosa meiosis. Especialmente esta meiosis pues se caracteriza por la producción de descendientes por reproducción sexual y obviamente incluye la unión de dos células, ¿verdad? Cada una con un conjunto haploide de cromosomas, es decir, un juego de cromosomas. Regularmente pues se combinan 23 cromosomas del espermatozoide con 23 cromosomas del óvulo, ¿verdad? Dando origen a un número diploide, que es el famoso, en este caso, cigoto fecundado, ¿verdad? La duplicación del número de cromosomas en la fertilización se compensa por la reducción, ¿verdad? Entonces nosotros durante esta meiosis pues vamos a observar que aparte de que existe pues obviamente una fase de división o de incremento en el número celular, en el material nuclear, vamos a ver una reducción hasta que queden de 23 pares a solamente 23, ¿verdad? 23 cromosomas, en el caso de los humanos. Y obviamente, pues esta reducción es equivalente, ¿verdad? Obviamente, esta meiosis está dividida en dos etapas, ¿verdad? La meiosis 1 y la meiosis 2. Entonces, vamos a encontrar estas dos etapas, muy características cada una de ellas. Entonces, ahí vemos algunas comparativas de la mitosis con la meiosis, obviamente. Entonces encontramos que en la meiosis pues hay una etapa pues, en la cual se duplican, pero después se reducen, ¿verdad? Dando origen a gametos con una cantidad pues de cromosomas reducidos, como vemos aquí, 23 y aquí 46. Si ustedes lo notan, existen diferencias. La meiosis, por lo tanto, es un tipo especial de división celular que origina gametos, células germinales masculinas y femeninas, ¿verdad? Especialmente cada una de ellas pues, contiene la mitad, como hemos visto en estas imágenes. A esta dotación media de cada gameto se le conoce como número haploide, y la meiosis, pues obviamente, como hemos mencionado, se divide en dos, ¿verdad? La meiosis 1, que está compuesta por lo que es parte de una interfase, profase, metafase, anafase, telfase, ¿verdad? Y la meiosis 2, la profase 2, metafase 2, anafase, telofase 2, y las células hijas, que a final de cuentas, pues, ese es el resultado. ¿Qué ocurre en la profase 1? Especialmente la profase 1, pues es una de las fases más largas de la meiosis, especialmente porque es subdividida en 5 subfases. Especialmente cada una de estas fases pues es característica porque durante cada una de ellas ocurren intercambios de material genético, ¿verdad? Algo que había mencionado Jonathan es la diversificación, ¿verdad? Especialmente al ser involucradas células germinales, pues estas van a contener
diferente información genética proveniente de los progenitores. Y obviamente proveniente de, en este caso, la información genética de los abuelos. Prácticamente estamos hablando de los abuelos, porque a final de cuentas esa información genética que heredamos nosotros, pues a final de cuentas desciende de parte de los abuelos, ya sean paternos y maternos, ¿verdad? Y finalmente, pues obviamente ocurren ciertos tipos de intercambios de genes entre los abuelos paternos, abuelos maternos, y que pues hoy nosotros podemos expresarlos, ya sean fenotípica o fenotípicamente. En el caso de las fases o subfases que pues incluyen la profase 1, encontramos la leptoteno. Durante esta fase empiezan los cromosomas a condensarse y a hacerse visibles y forman, pues en este caso, estructuras largas en el núcleo, como podemos observar en esta imagen, ¿verdad? Algo importante es que también posterior a esta fase ocurre el cigoteno. Durante ellas ocurren cierto tipo de interacciones entre cromosomas homólogos, cromosoma 23, por ejemplo, con el cromosoma 23. Y obviamente empezamos a observar ese tipo de interacciones que permiten, pues obviamente, un apareamiento, ¿verdad? Y en el paquiteno, es importante mencionar que estas sinapsis, pues pueden ser completas entre estos cromosomas homólogos. Y obviamente conducen posteriormente a la etapa de diploteno, donde pueden haber, en este caso, pues separaciones de cromosomas homólogos y obviamente pues intercambios en grandes cantidades de secuencias, como podemos observar en esta imagen. Entonces observamos ahí que aparte de que se llevan a cabo las sinapsis, pueden ocurrir intercambios, ¿verdad? Como notamos en esta imagen, quedarse con porciones cromosómicas que pueden ser grandes, pueden ser pequeñas, porque al final de cuentas permiten intercambios entre genes, entre cromosomas homólogos, pero que sean de diferente progenitor, ¿verdad? Dando origen a cromosomas únicos y obviamente con genes totalmente diferentes. Y finalmente, pues la diacinesis. Los cromosomas se condensan al máximo y desaparecen el núcleo y la membrana nuclear, ¿verdad? Es algo importante que después de haber hecho este tipo de apareamientos y obviamente intercambios de genes, pues a final de cuentas ocurre la diacinesis. Es importante que consideremos que a final de cuentas la profase 1 pues es una etapa de recombinación de genes porque existen cambios, ¿verdad? Y que esto permite la diversificación a final de cuentas. Y también pues pueden ocurrir entre ellas pues simplemente algunos cambios como polimorfismos, dando origen a ellos. En la metafase 1, en esta fase, obviamente, los cromosomas homólogos se alinean en el plano ecuatorial, como hemos visto en el caso de la mitosis, y obviamente esto va a garantizar su unión con los famosos, en este caso, usos mitóticos y finalmente favorecer la separación, ¿verdad? Entonces, en la anafase 1, pues vamos a encontrar la separación, en este caso bivalente, que se desplazan hacia polos totalmente diferentes de estos cromosomas opuestos, y cada uno de estos cromosomas sigue constituido aún por dos cromátidas. Es algo importante que notar. Y la telofase 1, pues en esta es parecido a la de la mitosis. Los cromosomas llegan hasta los polos opuestos, se vuelven a formar las estructuras, pues en este caso, pues características. Y obviamente aún pues tenemos pues el doble material genético, el diploide. Por otro lado, encontramos la meiosis 2. Aquí, particularmente, se va a tener la separación por el centrómero de cada cromosoma para liberar pues, las cromátidas que migran a cada polo opuesto. Y en el hombre, pues cada uno de los 4 gametos resultantes pues sufre una transformación hacia lo que conocemos como espermatozoides. En el caso de mujeres, se distribuye de manera desigual entre los 4 gametos resultantes. Uno de ellos gana todo, que es el óvulo, y las otras pues se degeneran, ¿verdad? Los famosos cuerpos residuales. Es importante considerar que la repartición equitativa pues se conoce como disyunción, ¿verdad? Entonces, nuestros espermatozoides y obviamente los óvulos
se reparten de forma equitativa, a pesar de que en el caso de los óvulos solamente uno gane todo y los demás se degeneren. Es importante considerar esta parte. ¿Ok? La disyunción como tal debe de ocurrir en todas las células, especialmente estas que se están dividiendo, sin importar si son de la fase de meiosis o bien de la mitosis. Es importante considerarlo. ¿Qué ocurre si no hay una repartición equitativa de la información? Pues pueden que algunas células se queden con un mayor número de cromosomas y esto puede dar origen a diversos tipos de anomalías cromosómicas y obviamente que puedan poner en riesgo, por ejemplo, pues la creación de un feto. ¿Ok? Y obviamente esto tiene una repercusión clínica porque algunos pueden morir o generarse un aborto espontáneo o bien quedarse con una alteración, pues en este caso fisiológica, como en el caso de los síndromes como el Down. Entonces es importante conocerlo. Entonces la falta de disyunción o esa falta de distribución equitativa de cromosomas durante la división celular tiene ciertas consecuencias, ¿verdad? Y obviamente estas pueden ocurrir principalmente durante lo que es la primera división meiótica o bien durante la segunda división meiótica, ¿ok? Y por lo tanto, pues puede dar a células o a gametos en este caso con un cromosoma adicional, ¿verdad? Lo normal es de que pues obviamente existe una repartición equitativa. La normal pues es de que solamente uno gane o se quede con el doble de material genético. Entonces es importante pues considerarlos, ¿verdad? Ahí tenemos que en ocasiones pues el cigoto se desarrolla hasta convertirse en un lactante, cuyas células pues tienen un número normal cromosómico y que se conocen como aneuploidías, ¿verdad? Las famosas aneuploidías que más adelante nosotros vamos a revisar, entre ellas pues obviamente el síndrome de Down, entre otros. La recombinación genética durante la meiosis especialmente ocurre durante la profase 1, como hemos mencionado, ¿verdad? La formación de estos quiasmas, es decir, a partir de la formación de esta sinapsis que hemos mencionado, pues obviamente va a haber un entrecruzamiento y obviamente posibilita que los genes maternos y paternos pues se recombinen en ocasiones o bien que se lleven a cabo nueva generación de genes. Es muy poco probable, pero puede suceder, ¿de acuerdo? Entonces, no se angustien o alarmen si es que en algún momento alguno de ustedes llegue a tener un hijo con diferentes características a sus abuelos o bien a su pareja, ¿de acuerdo? Entonces es importante considerar ese aspecto, ¿verdad? Porque pueden generarse nuevos genes. Al mezclar los alelos maternos y los paternos entre cromosomas homólogos, la meiosis pues genera organismos con genotipos y fenotipos nuevos. Pues esto obviamente va a propiciar pues una selección natural y obviamente a cambiar pues algunas características que ya se tenían conocidas dentro de lo que es un árbol genealógico, individualmente, ¿verdad? Ya sea de una mujer y de un hombre, ¿verdad? Siendo pareja. En el caso de control del ciclo celular es importante mencionar pues de que existen estas proteínas que hemos mencionado con anterioridad, especialmente la ARB, que es una proteína supresora de tumor y obviamente la cual pues regula la actividad de este factor transcripcional E2F en este caso. Recuerden que existen varios tipos de factores transcripcionales que nosotros, por ejemplo, revisamos en inmunología, que también están relacionados con lo que es la progresión del ciclo celular, ¿de acuerdo? Obviamente esta proteína supresora de tumor, RB, pues es una de las importantes porque además permite lo que es la expresión de las ciclinas, de las cinasas dependientes de ciclinas y también de la actividad de otros factores represores de tumor, entre ellos los inhibidores de cinasas o bien de las proteínas P, de las P53, por ejemplo, entre otras más que ahorita mencionaremos. Entonces, durante el ciclo celular, pues vamos a encontrarlo que en diversas fases de él, pues se encontrará una regulación. Ya vimos que la fase G1, por ejemplo, es controlado por la proteína supresora del tumor, RB o retinoblastoma. A quien inhibe, pues en este caso, al factor transcripcional E2F. También encontramos otros represores de tumor, entre ellos las proteínas de la familia KIP y CYP, ¿de acuerdo? Inhibidoras de kinasas o inhibidoras de las, en este caso, de las proteínas CDC,
¿de acuerdo? Entonces encontramos aquí la CIP, pero también tenemos otra familia, pues también importante, que es en este caso la familia inhibidora de sinasas, las INK también es importante. Todas ellas pues regulan de forma negativa la actividad, por ejemplo, de las sinasas dependientes de ciclinas. También encontramos las ciclinas D, por ejemplo, entre otras más, que pues en este caso son reguladas negativamente por esta familia y pues obviamente si se llega a detectar pues una anomalía durante la división celular, pueden activar pues estos mecanismos represores y también si no pueden ser corregidos, activar posteriormente a la proteína P53, la cual pues es responsable de generar una vía de señalización hacia la apoptosis, que finalmente pues esta contribuye esencialmente a mantener la homeostasis. Y por lo tanto, pues esta proteína supresora de tumores, pues es importante, ya que tiene esta capacidad de regular el ciclo celular en la fase G1 y obviamente inhibir este represor, ¿verdad? Como ya hemos mencionado. Posteriormente encontramos durante la fase G2 a la fase de mitosis, por ejemplo, a otras proteínas como la ATM y ATR. También son importantes porque permiten la determinación de diferentes anomalías que ya han ocurrido durante la fase de síntesis y evita que pueda llegar a la división celular, es decir, corregir esos errores y si no hay alternativa, pues obviamente inducir apoptosis. Existen enfermedades en las cuales se encuentran mutadas, por ejemplo, tenemos una enfermedad que se conoce como ataxia telangiectasia mutada. Seguramente ustedes han escuchado hablar de ella y obviamente es una enfermedad en la cual se presentan diferentes pues anomalías, desde lo que es la ataxia cerebral, por ejemplo, también la rigidez en extremidades, la aparición de vasos sanguíneos extras, ¿verdad? Las famosas telangiectasias, que son conocidas así, que aparecen en mucosas, especialmente en la mucosa oral, aparecen en el ojo, aparecen en extremidades y que pueden ser visibles. De hecho, estos vasos sanguíneos extras son pequeños y obviamente son observables si fuera una especie de arañitas que puedan ser observadas en estas, ¿ok? Lo cual pues es característico de la enfermedad, obviamente acompañado de otros síntomas, que especialmente la ataxia. Entonces, es importante pues conocerla. Y obviamente pues encontramos diferentes puntos de control que pues nosotros hemos mencionado, ya mencionamos la fase G1, pues están las proteínas supresoras de tumor, ahí la RB, por ejemplo, las INK durante la fase de síntesis, las CIP y las KIP también son importantes. Y obviamente en la G2 a la M, pues encontramos un papel importante de las ATM y ATR, ¿verdad? Como hemos mencionado, relacionados con esta enfermedad. Especialmente es importante mencionar que todas estas, pues, son relevantes dentro de este control de ciclo celular. Bien, en caso de la muerte. En el caso de la muerte celular, pues nosotros conocemos diferentes tipos de muerte. Seguramente ustedes han estudiado durante sus demás cursos, pues la apoptosis, pero no son las únicas, ¿verdad? ¿Qué otros tipos de muerte conocen, chicos? ¿Qué otros tipos de muerte conocen? Lisis, La lisis, por La necrosis, necrosis que es necrosis. necrodom. ¿Mande? ¿Charlín? Autofagia, La autofagia, cariorexis, la cariorexis, la piroptosis, la piroptosis, crenación, la drenación, entre otras muchas más, ¿no? Son como 40 y tantos tipos de muerte celular que ocurren. Entonces, todas ellas tienen ciertas características, pero nosotros sabemos que la apoptosis es relevante porque
cumple con otras que las demás no tienen, especialmente evitan la inflamación. Y esto pues es crucial para el mantenimiento de un ser humano porque le evita sentir dolor, ¿verdad? Nosotros constantemente renovamos células, pero también mueren otras. Y estas son imperceptibles su ausencia, ¿verdad? O su muerte celular. La apoptosis pues nos propicia este tipo de manera de no sentir, ¿verdad? No sentimos la muerte de las células, si no estaríamos llorando, ¿verdad? Pero de dolor, no por la ausencia de ellas. Entonces, la apoptosis pues es importante pues para nosotros como seres vivos y obviamente es un tipo de muerte que ha evolucionado desde hace mucho tiempo con esa finalidad, ¿verdad? De actuar de forma silenciosa sin causar dolor y beneficiándonos a nosotros, ¿verdad? Entonces, ha evolucionado. Obviamente sí existen otros tipos de muerte que también pueden actuar de manera silenciosa, pero la apoptosis se la ha reconocido porque participa en todos los tejidos y participa desde que somos pues un conglomerado de células, ¿verdad? Entonces es importante pues resaltar esa función de la apoptosis. También nosotros consideramos que la apoptosis pues está relacionada con una familia de citocinas que son denominados factores de necrosis tumoral. Obviamente la apoptosis pues es denominada así porque en el pasado pues asociaban pues la caída de hojas del árbol o la muerte celular que ocurre durante estas épocas de otoño e invierno. Si ustedes notan, pues estas hojas pues caen sin hacer ruido, silenciosamente, ¿verdad? Nosotros nada más vemos el tapetito de células cuando pasamos y las hacemos crujir con nuestros zapatos, con nuestros pasos, ¿verdad? Entonces la apoptosis pues es prácticamente el desaparecer, la ausencia y la caída, ¿verdad? En nuestras células, pues obviamente estas, pues no hacen ruido. Obviamente los macrófagos, pues son encargados de eliminarlas, pero como es un tipo de muerte por apoptosis, pues los macrófagos no estimulan inflamación. Por ello, la importancia de ella. Las funciones, especialmente sabemos que las funciones es la organogénesis, la proliferación celular, la diferenciación de tejidos, la homeostasis celular normal, y obviamente en el sistema inmune. El sistema inmune pues es quien más ocupa y donde más hemos explorado la apoptosis. En alteraciones, obviamente la apoptosis en ocasiones puede encontrarse alterada en algunos tipos de inflamación crónica, que por ejemplo son las autoinmunidades. En el cáncer también la apoptosis pues está involucrada porque juega a favor de las células tumorales, evitando su muerte. La neoplasia también. La neurodegeneración también, porque contribuye a que neuronas que aparentemente son sanas, pues mueran, desórdenes autoinmunes, aterosclerosis, por ejemplo, también juega un papel primordial en la muerte principalmente de el tejido, pues en este caso endotelial, por la formación de estos conglomerados de placas ateromatosas. También en las enfermedades cardíacas, en la muerte de músculo cardíaco es importante y también la afectación no solamente del músculo cardíaco, sino también del pericardio y el endocardio. La fiebre también tiene un mecanismo, la apoptosis. Eh, la infección, ¿verdad? También es relevante, especialmente en algunos tipos de infección. La apoptosis pues suele ser una vía alternativa de salvación para nosotros y de eliminación para el microorganismo, pero en ocasiones no se cumple como debe de ser, especialmente porque los microorganismos pues poseen mecanismos de evasión, así como lo han visto ustedes en microbiología, seguramente tienen diferentes factores de virulencia y mecanismos de patogenicidad que ayudan a perpetuar la enfermedad y evitar que el sistema inmunológico pues, pueda cumplir con su función habitual. En el caso de la familia de factores de necrosis tumoral, obviamente se consideran que son sustancias solubles o algunas pueden ser ligandos encontrados en membranas y que además pues cumplen con diversas funciones, entre ellas el desarrollo, funciones efectoras, homeostasis, inmunitario, neuronal y variados, ¿verdad?
Regularmente los factores de necrosis tumoral pues están asociados a una expresión de moléculas de histocompatibilidad, las cuales pues son importantes en diversos rubros clínicos, ¿verdad? Especialmente en el trasplante y también en la respuesta contra patógenos. Y finalmente pues sabemos que el TNF pues puede generar diversos efectos a través de los receptores hallados en las células. Encontramos dos tipos de receptores, los de tipo 1 y los de tipo 2. Esencialmente los de tipo 1 están relacionados con la supervivencia celular y los de tipo 2 están relacionados obviamente con la muerte por apoptosis. Entonces, por otro lado, encontramos todavía una familia o ejemplos de una familia de factores de necrosis tumoral. Seguramente ustedes los conocen, los revisaron en inmunología, ¿verdad? Especialmente dentro de aquellos ligandos y también receptores relacionados con la muerte de células a través de apoptosis, encontramos este tipo de ligandos, los FAS, los APO, APO3L, los TNF, y también los receptores, ¿verdad? Los receptores de muerte que tenemos aquí. Todos ellos son receptores de muerte que son hallados en diferentes células y bajo ciertas circunstancias. Entonces también es importante considerarlos. Obviamente estos receptores, cuando se unen con su respectivo ligando, favorecen la generación de complejos que son conocidos como complejos inductores de muerte y los cuales pues tienen la facultad de activar a una serie de proteínas denominadas simógenos o bien conocidos como caspasas, ¿verdad? Estas procaspasas que son activadas, que al final de cuentas pues son simógenos, dan origen a proteínas activas o con actividad biológica que nosotros llamamos caspasas y que son las responsables de, pues, de inducir la muerte por apoptosis. Entonces ahí tenemos un video ilustrativo acerca de la apoptosis. Ah, ya no me lo muestra. A ver. En el cual, pues obviamente el receptor se une con su TNF, su ligando, y obviamente favorece la formación de este complejo inductor de muerte, la activación de la procaspasas iniciadoras, entre ellas 8 y 10, por ejemplo, y obviamente la activación secuencial de las procaspasas ejecutoras, en caspasas 3, 6 y 7, y son las principales. En cuanto a las caspasas, pues sabemos que son simógenos, obviamente en su estado de simógeno, pues son conocidos como procaspasas, y presentan al menos 3 dominios, obviamente cuando existe un corte proteolítico que sucede finalmente durante esta activación de la apoptosis, pues cambian de conformación y cambia su actividad, se vuelven proteasas, ¿verdad? Existen dos tipos de señalización para la activación de la apoptosis o para la generación de la apoptosis, entre ellas la extrínseca. Seguramente ustedes comprenden que la extrínseca está mediada por receptores de muerte, ¿verdad? Aquí tenemos ejemplificado el CD95 o el FAS, en este caso ligando, ¿verdad? Que se une a su famoso receptor. Y finalmente favorece la activación de este complejo DIS que nosotros ya hemos mencionado, señalizador de inducción de muerte, y favorecen la activación de ¿quién? De las procaspasas iniciadoras. Dentro de las procaspasas iniciadoras encontramos a la 8, a la 10, por ejemplo, de esta vía extrínseca. Y una vez que se activan estas procaspasas iniciadoras, activan secuencialmente ¿a quién? A las procaspasas ejecutoras. Dentro de estas procaspasas ejecutoras encontramos a la 3, a la 6, a la 7, y las cuales, pues una vez activadas, pues favorecen en este caso, su conversión a caspasas 3, 6 y 7, y que generan la activación secuencial de otras proteínas y la degradación de otras, como la actina, la laminina, ¿verdad? Que son fundamentales en la morfología y resistencia de una célula y también en lo que es la lámina nuclear, conduciendo así a la apoptosis. Si ustedes notan, también la caspasa
8 o en las caspasas ejecutoras, ya sean 8 y 10, también favorecen la activación de otras proteínas como bit-actebid y favorecen la activación de la vía intrínseca a través del daño mitocondrial o la alteración de la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa. Más adelante explicaremos esta vía. Obviamente, la apoptosis puede ser inhibida. Existen algunas proteínas que inhiben la apoptosis a diferentes etapas. Entre ellas encontramos de la familia IA, inhibidoras de la apoptosis. ¿De acuerdo? Entonces encontramos estas características. En cuanto a la señalización intrínseca, se requieren algunos estímulos intracelulares que cambien, en este caso, la permeabilidad de la membrana externa mitocondrial, y lo cual pues conduzca a la liberación de sustancias proapoptóticas de la mitocondria al citosol. Por ejemplo, ya habíamos mencionado anteriormente esta proteína TBID que es generada por la vía extrínseca y la cual pues suele causar un daño a esta permeabilidad de membrana externa mitocondrial, dando origen a la activación intrínseca de la apoptosis, aunque no es la única. También puede ejercerse por el daño al ADN a través de diferentes mecanismos, ya sea durante la mitosis, ya sea por agentes farmacológicos o sustancias químicas, también por algunos microorganismos que puedan generar ese daño al núcleo, también daños físicos que puedan ocurrirle, ¿verdad? Entonces todos ellos pueden desencadenar esta vía intrínseca y obviamente están mediados por proteínas proapoptóticas, entre ellas las proteínas BH3 only, por ejemplo, como VAX y BAC, ¿verdad? Que usualmente estas proteínas VAX y BAC pues forman parte de poros en la membrana externa mitocondrial, permiten el libre paso de algunos iones, entre ellos calcio, cloro, por ejemplo, pero cuando pues son activados, pues favorecen la liberación de citocromo, por ejemplo, ¿verdad? La salida de citocromo y también la fuga del ATP de la mitocondria, pues favorecen la formación de un complejo que se denomina apoptosoma. Este complejo denominado apoptosoma, pues tiene la facultad de activar la procaspasa 9 en caspasa 9 y ser, en este caso, considerada una procaspasa iniciadora de la vía intrínseca. Finalmente, esta procaspasa 9, o bueno, esta caspasa 9 activa, tiene la finalidad de activar secuencialmente a las procaspasas 3, 6 y 7, dando origen a lo que son caspasas activas o ejecutoras, que pues bien, ya conocemos su función. La función es favorecer la apoptosis. En ocasiones, estas caspasas 3, 6 y 7 pueden potenciar la actividad de otras caspasas, entre ellas la 2, la 8 y la 10, dando origen pues a un bucle de retroalimentación positiva para que ocurra la apoptosis. Es importante señalar que algunos microorganismos pues han en este caso evolucionado y también pues favorecido la selección de genes que permiten la expresión de proteínas que inhiban la apoptosis y de esta manera pues asegurar su permanencia dentro de la célula, especialmente partículas virales y así también algunos tipos de bacterias como tuberculosis. ¿Qué pasa posterior a la apoptosis? Es importante mencionar que las células pues pierden su morfología habitual y al perder su morfología habitual también pierden algunas proteínas que se encuentran como receptores en su célula, ¿verdad? Y obviamente este tipo de pérdidas pues son reconocibles por diversos tipos celulares, especialmente los macrófagos, quienes son responsables de eliminarlos. Eliminan este tipo de residuos de células que son conocidos como cuerpos apoptóticos y obviamente para cada uno de los tejidos que nosotros conocemos existirán diferentes tipos de células responsables de eliminar aquellas que han muerto por apoptosis o bien eliminará patógenos que puedan llegar a estos sitios.
Habíamos hablado de una serie de proteínas que favorecen tanto la muerte y así también evita la muerte, ¿ok? Una de esta familia, pues, es la familia de proteínas BCL2. Especialmente encontramos que esta familia de BCL2 son conocidas como proteínas reguladoras. Usualmente, estas proteínas reguladoras pueden ser controladas, en este caso, por otro tipo de proteínas, especialmente proteínas supresoras de tumor, entre ellas la P53, y obviamente son clasificadas en aquellas que son proteínas antiapoptóticas, es decir, que aseguran un estado de supervivencia celular, o bien proteínas proapoptóticas, aquellas que favorecen que pueda inducirse la muerte por apoptosis. ¿Ok? Entonces encontramos dos clasificaciones dentro de esta misma familia, las anti y las proapoptóticas, ¿verdad? Lo interesante de estas familias es que tienen dominios muy particulares, dominios muy parecidos, que son conocidos como BH3, BH1, BH2, BH4, o bien dominios TM, que en algunas se conservan, algunas se pierden, pero que al final de cuentas se conocen exactamente cuáles son proapoptóticas y cuáles son antiapoptóticas, ¿de acuerdo? Obviamente estas familias pues son grandes y participan a diferentes niveles, ¿verdad? Y obviamente esta otra familia de proteínas como las IAP, que estas inhiben la apoptosis como tal. Usualmente estas proteínas IAP son clave para la regulación de la apoptosis en diversos fenómenos biológicos y obviamente como en la resistencia a las terapias contra el cáncer, especialmente las células tumorales, pues tienen una alta producción de estas proteínas que ayudan a asegurar su estado de supervivencia. Obviamente se han venido trabajando algunos fármacos que tengan la capacidad de inhibir a estas familias, pero obviamente pues existen cierto tipo de contradicciones en el uso de ellos. ¿Por qué? Porque pues no solamente pueden afectar a las células tumorales, pueden afectar a células que se encuentran sanas, ¿verdad? Aunque no tienen ninguna interacción. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿O más dudas que preguntas? No, profesor. No, ninguna. De acuerdo, chicos. El lunes, para el lunes, vamos a ver en unos 10 minutos, chicos, les mando la lista. Es importante también mencionar que para este parcial, pues vamos a hacer algunos casos clínicos o algunos tipos de casos que permitan evaluar especialmente la comprensión de la biomedicina y de algunos temas que hemos visto y que están muy relacionados con la práctica clínica y especialmente los que iremos revisando más adelante, que corresponden